3, 2, 1. Amigas y amigos, la Resistencia está de regreso este año 2022 y me da muchísimo gusto saludar a los panelistas de esta noche, que son mi querido Marco Levario. ¿Cómo estás? Muy bien, con el gusto de saludarte y a ustedes también que nos están viendo en estos momentos. ¿Cómo están, muchachos? Luis Berman, ¿cómo estás? Estrenando Hola, oficina. amado Marco y Ricardo, un gusto estar nuevamente aquí con ustedes en La Resistencia. Ya nuestras audiencias lo pedían a gritos aquí, así que estamos aquí de vuelta este 2022 con nuevos bríos, así que un gusto saludarlos. También mi querido Ricardo Alemán estrenando oficinas. Sí, estamos en oficinas nuevas. Un saludo a todos, me da gusto que estemos de vuelta en este 2022 y pues a darle. Tenemos dos temas relevantes que tratar el día de hoy y para la moderación de esta mesa le dejo la palabra a mi querido Marco Levario. Muchas gracias de nuevo, me da mucho gusto saludarlos. Bueno, pues el 19 de enero pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en torno de un amparo, incluso ya también que se había planteado en 2016 y replanteado en 2017 para finalmente determinar, entre otros aspectos que obligan a los medios de radiodifusión, es decir, a la radio y la televisión, a diferenciar entre lo que es la información de lo que es la opinión. Desde ese momento hasta la fecha han habido me atrevería a decir, un rechazo generalizado y también algunos atisbos de defensa sobre ese tema. Sin más caracterización que el contexto de la noticia que vamos a comentar, nos gustaría mucho, Ricardo Alemán, que nos ofrecieras tu reacción, tu opinión al respecto de esta resolución de la Corte. Gracias, Marco. Bueno, me parece a mí, una regresión de por lo menos 520 años. La primera referencia que se tiene de la censura en estos términos, se le conoce como censura previa, es de una cosa que se llamó la pragmática de los Reyes Católicos en el 502, hace ya algunos años. Y hoy estamos de vuelta con esto que, pues, yo no he escuchado a nadie serio, o sea, de la gente que conoce el tema, no he escuchado a nadie que apoye esta barbaridad. Algunos, en mi caso, en mis espacios, yo casi siempre aclaro que lo que yo hago es periodismo del género de opinión. Y bueno, pues en su momento haremos la diferencia, pero a mí me parece que es un retroceso de muchos siglos, es un retroceso que acaba con la esencia de la democracia, es decir, la capacidad que tienen los medios, los periodistas y los ciudadanos para decir lo que piensan, de lo que conocen y de lo que han sido informados. Así de simple. Berman, hay expertos que dicen que, rechazando la resolución de la Suprema Corte de Justicia, que señalan que es solo un error de la Suprema Corte y ya, esa es la dimensión que le dan. Es el caso de Raúl Trejo del Arbre, uno de los estudiosos también de la materia. ¿Tú crees que se trata así de un error y nada más? ¿O cómo caracterizar esa decisión que ha tomado la Suprema Corte? No, para nada, no puede ser un error, digo, por el error te tropiezas, pero no recurres a una situación de este tamaño en donde los medios de comunicación evidentemente están siendo amenazados. Hemos vivido varias intentonas de este gobierno por hacer muchas tropelías, por mencionar alguna, por ejemplo, lo de Bonilla, ¿no? En el caso de querer extender el mandato y demás. Entonces, en este caso puede que sea eso. Sin embargo, me parece que en esta ocasión sí lo están haciendo con una intención de que se cumpla, de que se lleve a cabo.
Y tan es así que el propio Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras insiste una y otra vez en estar golpeando, en estar minimizando, en estar acosando a los medios de comunicación que no comulgan con sus ideas, con su forma de llevar al país, ¿no? Entonces, no me parece que sea un error, me parece que es una terrible forma de querer poner el bozal a los diferentes medios de comunicación, porque si bien menciona medios tradicionales como televisión, radio, prensa escrita, evidentemente el coletazo llega hasta nosotros, hasta los medios digitales. De alguna forma cada vez están tomando más y más fuerza y la gente, la propia ciudadanía recurre a estos medios alternativos, por llamarlo de alguna forma, para estar informados y para crearse una opinión, para crearse un criterio. Entonces, yo creo que sí viene con toda la intención de querer amagar, de querer poner el pie en la garganta a todo aquel que ose estar en contra del gobierno de la 4T y de Andrés Manuel López Obrador en concreto. Amado, ¿le viene como anillo al dedo al presidente de la República esta resolución de la Suprema Corte, tomando en cuenta el contexto de un presidente que le disgusta la crítica y la libertad de expresión? Pues mira, yo voy a ir a contracorriente de esto y decir, yo creo que no. Yo creo que me gustaría ver el momento en que la Suprema Corte, algún juez, el presidente de la República o quien guste, se atreva a sancionar a un medio de comunicación para decir, es que no diferenciaste bien el momento en el que estabas opinando del momento en el que estabas dando información. Porque se supone que hasta una cortinilla hay que ponerle, ¿no? Digo, nosotros no estamos en televisión o en radio en este momento, pero ya me imagino, pausa. En este momento voy a dar mi opinión. En este momento es información. ¿Cómo vas a hacer? O sea, le cortarías completamente el flujo. Es un contrasentido. Y amparados en lo que dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6º y 7º constitucionales, pues ¿cómo te vas a poner encima de eso? Y entonces en este país va a ser más sancionable no diferenciar una opinión o de una información como si las audiencias que hay en este país fueran menores de edad y no pudieran distinguirlo, más allá de la ética de los propios periodistas que cuando están en un noticiero hacen evidente una opinión, que salir a decir mentiras. Y cómo es también que le puede aplicar a un periodista y a un no periodista esta regla. Porque entonces, ¿cómo se justificaría todo lo que dice el presidente de la República en las mañaneras? ¿No? Porque también es información que se pasa en medios de comunicación y en espacios informativos. Entonces, mañana me quito la cachucha y digo, bueno, yo puedo hacer lo que me venga en gana, pues porque no, hoy me declaro que no soy periodista y puedo decir lo que quiera. O en un medio de comunicación, ¿cómo vas a diferenciar a un invitado que no es periodista, que llegue a dar información y al mismo tiempo opinión? Les vas a decir, espérate, esto es opinión, espérate, esto es información. O sea, no, se me hace una, o sea, quiero ver que lo instrumenten, lo echen a andar, me parece una locura. Oh, sí, es tan ridículo el asunto como lo siguiente. A ver, hecho. La industria de la radio y la televisión, la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión ha rechazado esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Opinión. Coincido con ella. Eso, llevarlo a las propias dinámicas de los medios de comunicación es no comprender en sí mismo lo que implica esta práctica habitual y también adocenar, digamos, de parafernalia al propio ejercicio del trabajo, pero es sobre todo, me parece, un atentado a la libertad de expresión. Hay un hecho también, hay que aclararlo, Berman. El hecho es que la ley de radio y televisión solo abarca a la radio y a la televisión, no a la prensa
ni a los medios digitales. Esto es importante señalarlo porque además de todo, esta resolución que abarca solo a la radio y la televisión no abarca a YouTube ni abarca a las redes sociales. Esto es clave, fundamental. ¿Por qué? Porque además de todo, lo que resuelve la Suprema Corte de Justicia nos genera un problema que tampoco teníamos. No sé qué opines al respecto, Ricardo. Esto que vamos a escuchar es una opinión, no es un hecho. Esto es maravilloso. Ya estás planteando el futuro de la radio y la televisión, mi querido Marco. No, a ver, a mí me parece que por ridículo esto nos lleva a la conclusión, por lo menos a mí, de que esto no es más que un garrote con el que quieren someter a todo mundo, ¿sí? O sea, evidentemente no va a ocurrir la campanita ni esto como lo estamos haciendo aquí, mi querido Marco. Es una locura, ¿sí? Es algo que no tiene pies ni cabeza, pero lo que sí van a querer hacer, y este es el juego del garrote y de la sanción, es justamente eso, tener en la mano, por eso hacía yo referencia a esta primera declaración de censura del 502, es justo tener un garrote en donde el gobierno pueda decir en cualquier momento, pues me voy contra fulano, porque no supo hacer bien esto, etcétera, etcétera, ¿sí? Esa es parte. Pero si a esto le sumamos además el tema, por ejemplo, de las tonterías que quiere aprobar pues el CONACYT sobre los derechos elementales también de los académicos o de los becarios, etcétera. Si le sumamos la muerte de periodistas que está sin freno y en donde el presidente se victimiza y dice, los muertos los usan para pues dañar a mi gobierno y demás. Bueno, pues hay toda una tendencia, ¿sí? O sea, es toda una estrategia, me parece a mí, o un diseño en el que lo que quieren es callar a las personas que critican al poder, que critican al presidente y que critican sus tonterías. Ese me parece a mí que es el objetivo. Lo demás es parafernalia, pues para tenernos entretenidos y demás. Entonces, me parece a mí que lo que tenemos que hacer es decir, señores, esto es un acto de censura y de represión, punto. Y lo que quieren es eso, asustar, amedrentar y ponernos a prueba. Eso es, me parece a mí, lo que estamos viendo. Están queriendo probar las aguas porque esto es muy del estilo de López, ¿sí? Echar, allá dirían en Tabasco, echar a caminar o a correr a la serpiente para que, a ver quién se asusta. Ahora, junto con todo ello, Berman, ¿no te parece que esta ley trata como menores de edad al público, a los consumidores de medios, como si estos no pudieran diferenciar cuando se está difundiendo una noticia y opinando en torno de ella lo que significa un hecho de lo que es un juicio? ¿No hay una manera también de tratar a la audiencia como si fueran menores de edad? Por supuesto, es que eso ha hecho siempre este individuo. Es decir, el nivel de manipulación que maneja es precisamente partiendo de la idea de que la gente, que la sociedad son estúpidos, somos estúpidos. Evidentemente hay quien sí cae y quien sí a lo mejor cabe en ese rubro, porque evidentemente no tienen esta capacidad de discernir entre una cosa y otra, es decir, se dejan mover por las emociones, se dejan mover por la entraña, ¿no? Tan es así que pues por eso la mayor parte de la gente que lo llevó a donde está en el 2018 fue por eso, ¿no? Fue por este enojo, fue por esta rabia que tenía, que si bien hasta cierto punto es justificada, sí faltó mucho que se razonara precisamente. Entonces, partiendo de eso, es evidente que López Obrador tiene esta idea de que el pueblo, la gente es estúpida. Y de hecho, bueno, hasta lo ha dicho en las mañaneras abiertamente, ¿no? Que dice, cuando se refiere a esta gente que lo apoya a sus bases como animalitos, que hay que alimentar y que tienen que tener esta imagen, digamos, paternal, que los cuide y que vea por ellos, y etcétera. Entonces, ese discurso es el que maneja desde siempre y que evidentemente desde el 2018 a la fecha ha reforzado y continúa en ello. Entonces, sí piensa que la gente, que la sociedad no puede
discernir entre una opinión y entre información, pero está dejando a un lado que hay mucha gente en la sociedad que sí criticamos de una manera razonada, que no nada más es dejarnos ir por la emoción y por el enojo, la rabia, etcétera, sino que sí la forma de crearnos un criterio es a partir precisamente de hacer una evaluación de cómo están sucediendo las cosas en el gobierno, concretamente el gobierno federal, que afecta pues evidentemente la vida de todo el país, ¿no? Entonces sí, respondiendo a tu pregunta, me parece que así es, desafortunadamente. Sí, sí, sin lugar a dudas. Ahora, te comento, Amado, yo difiero de ti y también de la CIRT cuando señalan que en dónde quedaría el programa del presidente, porque le confieren incluso el carácter de una emisión informativa. Difiero por dos razones, digamos, una formal. La formal es que, reitero, la ley involucra a los noticieros y programas donde se difunda información y opinión. Y en la, digamos, dinámica cotidiana de los contenidos de los medios, lo que hace Andrés Manuel López Obrador es subirse a un púlpito y generar propaganda utilizando a los medios públicos que han dejado de serlo en su administración para convertirse en medios oficialistas, y que en consecuencia lo que estamos viendo allí en efecto es una serie de parafernalia, de propaganda, de acusaciones contra todos los que opinan distintos de parte del propio presidente, y entonces no se trata o no es la índole, ni siquiera los reguladores, por eso creo que se equivoca la CIRT cuando señala o pone como ejemplo el programa del presidente, porque los entes regulados son específicamente las 1,400 cadenas de radio y televisión que hay y sus espacios informativos, no los que se encadenan, además de, como he dicho, la propia naturaleza de este acto de propaganda que tiene Andrés Manuel López Obrador cotidiano, no es ni se lo plantea ni se lo pretende, es más, contrariamente a lo que él se plantea, el propio presidente, cuando dice que su ejercicio es un derecho a la información, es cumplir con un derecho a la información, lo pervierte. Por eso, al menos en un terreno legal, no comprendería al propio presidente de la República. ¿Tienes alguna réplica? Sí, ya conseguí mi campanita. No, en ese sentido sí tienes razón, porque no es un espacio propiamente noticioso, según él es un espacio de rendición de cuentas, pero coincido con lo que dice Ricardo Alemán. Yo lo pongo en estos términos. Es como si de pronto amarran cerca de ti a un Rottweiler agresivo y te dicen, no, nada más está ladrando por cualquier cosa, ahí te lo dejo, ¿no? Está amarrado, no pasa nada, está encadenado. No te preocupes. Pero te está ladrando a ti, cabrón. O sea, es tratar es exactamente de amedrentar, de poner, de ponerte cerca del fuego. Es para tratar de acorralarte. Y no es solo una cosa, son un montón de cosas que hacen. A lo mejor una cosa de esas no te va a detener, pero sí veo que hay una intención de tratar de amedrentar a los medios y de ponerlos entre los buenos y los malos, los periodistas libres, los periodistas objetivos y los chayoteros, que resulta esta locura que algún día vamos a relatar en algún texto, en alguna historia, en algún relato, en alguna clase, de cómo incluso para la propia sociedad cambiaron el término de chayotero, entonces a los chayoteros, ¿sí? A los que reciben beneficios a cambio de alabar al gobierno, se convirtieron en esta locura de concepción en los periodistas objetivos, y los periodistas críticos son los chayoteros. Entonces, ¿de dónde sacan dinero los chayoteros si el gobierno no les da? O sea, rompieron completamente con eso, y yo estoy absolutamente en contra de que nos cambien incluso hasta los significados por capricho de un solo cabrón. Esto no, yo no lo concibo, y a mí no me van a hacer cambiar. Si a los demás quieren aceptar esos términos de manera distinta, yo no los voy a aceptar, y yo no le voy a aceptar
uno solo de sus intentos de amedrentamiento. Entiendo que la posición de nosotros es distinta de quienes están rompiendo el hocico ahí en la calle, de los periodistas que les pagan 3 pesos y que se tienen que romper el hocico y que son balaceados y que son amedrentados y que son pues cooptados incluso hasta por el crimen organizado. Eso yo no lo voy a concebir en un gobierno que dijo que iba a ser distinto. Sí, desde luego. Ahora hay que comentar, Ricardo, no sé qué opines, que precisar, esta ley se fraguó, o esta determinación de la Suprema Corte de Justicia se fraguó en 2016, es decir, 2 años antes, 2 años y medio antes de que el presidente asumiera las funciones que actualmente detenta. Aunque también se puede decir que se trata ese ya del primer tumor que teníamos en la sociedad mexicana, porque lo estaba promoviendo la AMEDI, conocida por nosotros, entre otros por, no sé, Genaro Villamil o Gabriel Sosa Plata. Esto viene a colación porque pues estos firmantes y promotores de lo que a final de cuentas la Suprema Corte de Justicia ha resuelto en su favor, lo que significa un atentado a la libertad de expresión, están encargados de radioeducación o algunos del Canal 11, del Canal 22 y del IMER, y sin embargo ellos ni siquiera cumplen con esa delimitación que también diría yo, en abono a la polémica y al intercambio, Ricardo, siempre es deseable una diferencia entre opinión e información en nuestro propio ejercicio como un imperativo ético, de ninguna manera como un cadalso o como una guadaña censora de parte de los medios del Estado, de parte de los órganos del Estado. ¿Cómo la ves? Sí, efectivamente. A ver, esto lo inventaron estos personajes, Villamil y demás hierbas, a propósito justamente de que, bueno, pues los medios del Estado, pues eran medios en donde entraron duros críticos de López Obrador y del movimiento de López y demás. Sí, yo estuve hasta pues, poco antes de que ganara este gobierno, estuve en el Canal 11 trabajando ahí, y la libertad de expresión era maravillosa. Y los de junto eran los hombres de negro, que muchos estaban en ese momento a favor de López Obrador. Entonces, el tema era ese, golpear a uno de los centros de crítica que venía de parte del Estado. Entonces, ese era el objetivo. Hoy se les voltea. ¿Por qué? Pues porque alguien dijo, ahora vamos, lo mismo que decía Amado hace un momento, hoy los chayoteros van a ser los tales y los buenos van a ser los otros, etcétera. Es parte de esos juegos en donde la realidad la voltean de acuerdo a su interés momentáneo. Pero a mí me parece que el centro de todo está en 2 vertientes. Ya se dijo una aquí, no recuerdo si fue Berman o fuiste tú, Marco. El tema es creer que somos idiotas los ciudadanos, por un lado, y creer que los periodistas son imbéciles o somos imbéciles. Porque hay una carrera que se llama periodismo en muchas escuelas distintas, metodologías, y a todos nos enseñan que la noticia es estrictamente, pues, objetividad, punto, y que la opinión, en el sentido contrario, es lo más subjetivo, porque es el pensamiento de un solo hombre, el de cada quien. Entonces, para eso se educan a los periodistas y para eso las redacciones tienen todo un sistema de verificaciones y demás cosas que, por ejemplo, en la prensa escrita, en cada uno de los medios o de los tipos de medios existen. Entonces, creer que los periodistas son tontos, mal preparados y que la sociedad es idiota y no entiende nada, es la primera trampa de este garrote en el que nos quieren arrinconar. ¿Sí? Es como si nos ponen, decía Amado, a un perro, no sé, yo no conozco de marcas de perros, perdón, de razas de perros. Entonces, como si nos ponen a un perro de estos bravos gigantescos que parecen caballos y nos dicen, no te preocupes, es un perrito, no sé, chihuahueño. No mames, pues, yo estoy viendo aquí un animal gigante que me quiere morder. Pues ese es el tema. El tema es crear una realidad alterna para someter, como lo hacen la mayoría de las tiranías. Hay que recordar que el manual del dictador, lo primero que establece es precisamente eso, ¿sí? Cambiarle el sentido a las libertades. Y entonces solo resulta que la libertad de expresión ya no es aquella parte fundamental de la opinión pública que hace posible
o hizo posible el cambio y la evolución del ser humano y luego las revoluciones. No, ahora ya es algo que es peligroso y que si no lo decimos en la radio y en la televisión, la gente se puede estupidizar. No, bueno, yo me rindo. Ese es, me parece a mí, el tema, creer que somos tontos y que los periodistas estamos en la idiotez. Yo solo agregaría un matiz que les propongo como un hecho, a ver qué les parece. El hecho sería, no todos los periodistas son tontos, porque hay periodistas que, como Genaro Villamil, dijeron que Texas se encuentra enfrente de Tuxpan. Entonces, ahí sí es imposible defender la capacidad intelectual de un hombre tan limitado como es el propio Genaro Villamil, o como quienes se ostentan como si fueran periodistas y dicen, tiene salud de un corredor keniano, cuando nada más por convivir el presidente a fin de semana pasado se fue a hacer un cateterismo, nada más porque tiene la presión alta, nada más porque tiene diabetes, nada más porque pues, quiso cotorrear un poco con los médicos y varios periodistas, me parece que sumamente limitados y propagandistas, le dieron vuelo a esa especie. Creo, me gustaría mucho, grosso modo, porque tenemos el tema desde luego de la violencia de los profesionales de la comunicación, la que viven, la que padecen. ¿Qué opinan? ¿Qué opinión les merece? Ahí les va la pregunta al aire, ¿quién agarra primero en relación con la opacidad y la salud del presidente? Estamos enfrente de un corredor keniano. Esto que van a escuchar ustedes, público, es una opinión. A ver, si quieren yo le entro de... Venga. Venga. Pero estaba Amado, querías desde hace rato, Amado, perdón, Amado. Primero, no, era nomás tú ya tienes la tuya, claro. Ya tengo mi campanita, nomás era para avisar también. Pero ¿qué tal que me inauguro una? Ahí está, ya. Y Berman es con la pipa. Cada que opine va a ser la pipa y luego cada que sea opinión sin la pipa. A ver, Ricardo, entonces, ¿cómo ves la cosa? Creo que el presidente está muy enfermo. De hecho, lo comenté en mi programa el día de ayer, hoy repetí algo. De estas cosas que nos ocurren a los periodistas, tenemos a veces amigos, pues casi en todos lados. Entonces yo tengo amigos que están metidos en la parte de la medicina y en la medicina militar, y la verdad es que el presidente está muy enfermo. Sí tiene serios problemas. Está diabético, tiene problema de sobrepeso, por eso hoy está queriendo, según él, salir a hacer ejercicio, lo cual es una estupidez también, porque no puede ser tan pronto, pero bueno, sí tiene un problema muy serio. Un cateterismo se le hace a quien tuvo o tiene un infarto en evolución, punto. Y no, Ricardo, cualquiera. No te has ido a hacer el tuyo. Cada semana nos hacemos uno todos. Hace ratito. Es de rutina. Es de rutina, o sea. Entonces, no, bueno, y además las versiones distintas que estuvieron manejando para tranquilizar las cosas. Claro, una Jesús y luego la otra, el secretario de Gobernación. Entonces, bueno, el tema sí tenemos un presidente que está delicado de salud, un presidente que efectivamente, como él mismo lo señaló en su mención esta de su testamento, sí se le puede agravar en cualquier momento. Y imaginen, hay una película maravillosa que se llama La muerte de Stalin, que está ahorita en Netflix. No, bueno, sí, cómo no, de ironía pura. Chulada, exacto, es una ironía maravillosa. Eso vimos. Esa película es una ironía, pero lo vimos en la realidad. Los secretarios estaban casi llorando, pero por abajo pateándose, etcétera. Es una locura. Pero sí es cierto que el presidente está enfermo físicamente, pero me parece a mí que lo más grave es su enfermedad mental, porque también tiene un severísimo problema mental. Adelante. Sí, de poder, sin duda, pero que no panda el cúnico, ¿no? Porque hay un testamento del presidente Berman, entonces está garantizada la gobernabilidad en el país. Y la sucesión y lo demás. La sucesión, sí. Fíjate que... ¿Qué opinas al respecto de ese testamento? Fíjate que al respecto, que tiene que ver con lo que ya se está comentando, no recuerdo qué presidente francés, no recuerdo si fue Mitterrand, pero un presidente francés que en algún momento tuvo problemas de salud y no lo quiso hacer público.
entonces se hizo tratamiento y demás, etcétera. Y no fue sino hasta que se hizo se cambió, digamos, la Constitución para que precisamente se contemplara en Francia que cada determinado tiempo el presidente se tenía que someter a un chequeo general médico para garantizar la salud y que terminara bien el gobierno. Me parece que eso es algo que se tendría que implementar definitivamente aquí en nuestro país. Ahora bien, el caso del mentado testamento, eso es una cuestión que ya lo comentaba yo en otro espacio, que está más dirigida precisamente a su base, a la gente que de alguna manera lo aplaude, que todavía lo alaba y que, etcétera. Es abonar a su megalomanía, es abonar a su narcisismo y que hacerse la víctima y que la gente diga, pobrecito de nuestro presidente y demás. Entonces, va más por ese sentido que una cuestión realmente legal o funcional, digamos, ¿no? Porque el artículo 84 de nuestra Constitución ya lo tiene contemplado. Tiene contemplada una situación en la que el presidente llegue a fallecer durante los 2 primeros años de su gobierno o la segunda mitad. En este caso sería el caso de López Obrador. Entonces, no tiene ningún sentido hacer un testamento porque, como repito, la Constitución lo tiene muy bien contemplado, tiene muy bien definido qué es lo que se tiene que hacer en caso de que sucediera esto. Entonces, esta cuestión es más enfocada como parte de su discurso, parte de seguirle hablando a sus bases, parte de que le gusta hacerse la víctima, parte de que es para abonar a su megalomanía y demás. Entonces, creo que más bien es que la gente que lo adora, que lo alaba, se sienta como con esta protección, volvemos al punto que decía yo, de esta situación paternalista por parte de López Obrador, ¿no? Entonces es como decirle a su pueblo, a su gente, ¿no? Tranquilos, tranquilos, si me voy, ustedes están en buenas manos, están cuidados. Entonces, es una más de las estupideces a las que recurre López Obrador, no sin antes mencionar también que, o sin dejar de mencionar, que es algo a lo que han recurrido ya varios dictadores, varios gobiernos autoritarios. Podríamos mencionar, por ejemplo, al mismo Hitler, Pinochet, etcétera. Ha habido tantos que han recurrido a esta cuestión del mentado testamento, ¿no? Pero, insisto, no es otra cosa más que tratar de continuar con esta idea de paternalismo hacia el pueblo y seguirle hablando a su gente. Más que él lo que quisiera, eventualmente, también lo mencioné en otra ocasión, es morir precisamente en el poder como Benito Juárez, ¿no? Para crear un mártir y que la gente lo tenga ahí como estándar. Yo no menospreciaría, Amado, o no reduciría esto a un desplante propagandístico de Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que Hugo Chávez en su testamento también dijo que Nicolás Maduro, contrario a lo que la Constitución de Venezuela señalaba, podría o debería, como fue, ser quien lo sustituyera en el caso de que su salud, que se encontraba muy bien y que solo eran críticas de los periodistas insidiosas porque él estaba muy bien, pero que en caso de que faltara, como llegó a ocurrir y los periodistas no estaban mal, dejaba a Nicolás Maduro como presidente. ¿Tú crees que en ese tipo de reflexiones se encuentra él, por llamarle reflexiones a su megalomanía, el presidente de la República? Sí, a mí me parece que está siguiendo un patrón. Me puse a revisar justamente porque una de las cosas que López Obrador no tiene ideas propias. Cada estupidez que propone la sacó de otro lado siempre. O sea, no tiene una sola idea propia. El problema para él es que las instrumenta siempre mal. Y ya estamos hablando de otros gobernantes que ya lo hicieron mal. Él lo hace peor, cada vez lo hace peor. Si a este güey se le ocurrió una cosa, a él se le ocurre otra peor. Pero en estos términos coincido con lo que dice Ricardo Alemán. A mí me parece que el presidente está enfermo
el poder desgasta, es un factor de desgaste terrible. Basta ver a los presidentes cómo entran físicamente y cómo salen, y el desgaste que tienen en 6 años es brutal, pues. Y por otro lado, he platicado con algunos amigos que han sido gobernadores, y esta es una de mis preguntas, es decir, ¿por qué tienen una persona como López Obrador tiene tanta energía? Es parte como de esa especie de adrenalina del poder. Me decía uno de los gobernadores con los que platiqué, pues mira, es que sientes que se te va a acabar el poder y solo tienes 6 años para eso, entonces pues te vas a dormir a las 2 de la mañana y a las 6 ya estás en una escuela inaugurando y arreando la bandera porque sientes que se te va a acabar. Y todo tu equipo está que se lo lleva el carajo porque ni duermen ni comen y tú estás feliz de la vida arrastrándolos atrás de ti. Pero una José vez López Portillo, José López Portillo dijo de Echeverría que no los dejaban ir a mear. Exacto. Así textual. Entonces, porque todos son una especie de extensión orgánica suya. Yo digo que debe ser de terror. Él no va a ser el único enfermo después de este gobierno enfermo. Yo creo que vamos a ver a López Obrador una vez terminando su mandato, que me cae que lo vamos a hacer que termine su mandato, muy decaído, y yo creo que se va a venir abajo porque el desgaste que está teniendo en lo emocional, en lo físico, el desgaste al que está sometiendo un cuerpo que está, pues literalmente, pues ya sufrió un infarto, es hipertenso, no duerme bien, y quiere hacerse el machín, quiere hacerse el chingón, y hacer como que no pasa nada. Eso le cobra muy fuerte. Uno, y hace muchos corajes. Y hace muchos corajes. De cuidarse, ¿no? Y estar en estos ritmos, pues no. Yo creo que sí le va a pasar la factura en algún momento, y esto que vimos no es un asunto menor. Para mí, que no es una farsa, fue un asunto de emergencia, porque si no hubiese sido un asunto de emergencia, él lo hubiera dicho en la mañanera, se sintió mal, y no fue un asunto de rutina porque se pasó unas 24 horas ahí, ¿no? Ni que fuera el IMSS o el ISSSTE que te tiene 24 horas esperando una consulta. No. O sea, no fue a hacer fila en ningún pinche estado, en el Hospital Central Militar. Entonces, me parece que, y él acepta su destino, y lo ha dicho públicamente. Si me carga el payaso en mis funciones, pues qué chingón. Yo me la voy a rifar. Yo voy a ver que reviente este corazón. Yo a ver qué, ¿no? Porque dice, total, yo ya no quiero un futuro para mí. Yo quiero que el presente sea el futuro permanente, ¿no? Pero hacer política es pasar a la historia, dice Ricardo. A mí me parece que este emblema se convierte en un símbolo, si la política también es un juego, rejuego y disputa de símbolos, entre el acto en el que el presidente, ya lo señalabas tú, salió a hacer ejercicio. Aquí solo abro un paréntesis, no sé si haya salido a hacer ejercicio y no sea más bien un acto propagandístico para seguir siendo él el centro del universo, pero lo cierro, digamos, salió a hacer ejercicio justamente cuando estaba la jornada nacional en contra de la agresión de los periodistas. ¿No es eso algo que lo retrata a él muy bien en toda su miseria humana frente a una situación de 54, decíamos nosotros en etcétera, 53 hemos de corregir, tal y como tú has señalado, Ricardo, 53 profesionales de la comunicación asesinados, aunque también en un contexto, permíteme de nuevo otro paréntesis, en el que en las redes sociales seguramente ustedes los han notado, han cuestionado duramente, etcétera, por este número, porque hay otros organismos que hablan de menos de periodistas, 17, 18, 22, etcétera, etcétera. Se resume esto que acabo de decir en 2 preguntas. El presidente jugando béisbol mientras los periodistas del país pidiendo un alto a la violencia, 1, y 2, que todavía los seguidores de Andrés Manuel López Obrador están atacando a los periodistas que estamos difundiendo el número de muertes de nuestros colegas. ¿Cómo ves esa situación? El primer caso, el Universal sacó hace unas 2 horas quizá menos, una imagen saliendo del Deportivo ya de regreso. No los dejaron entrar según la información. Pero en todo caso, el momento es, pues ese es parte de justo estas
venganzas y estos odios de López Obrador. Déjenme decirles una brevísima anécdota. Una ocasión en el periódico La Jornada, Andrés se reunió con un grupo de campesinos que fueron a ofrecerle apoyo. Terminando la reunión, esto lo escuché yo personalmente, que estaba en ese momento con López Obrador, con quien compartí, por cierto, oficina en esos tiempos, y entonces le dijo López Obrador a su hoy director de Pemex: jálate a los campesinos y rómpele la madre a este cabrón, al líder, punto. ¿Sí? Entonces, ese es López Obrador, esas son sus venganzas y sus desquites. Él está feliz porque estén matando periodistas. La verdad es que él odia a todo aquel que lo cuestiona, sea o no periodista, sea político, lo que sea. Ahí está Rosario Robles en prisión. Lo quiere destruir porque además son estalinistas, ¿sí? En la oficina de la señora Carmen Lira había una gran fotografía que ubicaba toda una pared en donde pues estaba el señor Gaddafi, y a la señora todo el mundo le decía que era estalinista. No, imagínense nada más el pensamiento. Entonces, sí es parte de esos juegos. Es parte del poder. Es una venganza. El señor se está riendo. Sigan haciendo su numerito, chinguen a su madre, no los voy a atender, punto. Ese es su juego. Y la otra, por supuesto, que pues el tema de la sucesión del juego, yo no creo, no estoy, a mí no comparto lo que dice Berman, de que les estaba hablando a su gente. No, el juego es el poder, ¿sí? O sea, el poder... La transmisión del poder. Exactamente. ¿Cómo voy a transmitir el poder si me voy? Tengo aquí mi carta, ese es su testamento, y le voy a poner el nombre que yo quiero o que yo sé que va a tener, etcétera. Pero el mensaje es para todos, eso creo yo. El mensaje es: señores, yo sigo teniendo el poder aunque no esté aquí. Y esa es precisamente la gran contradicción. Hace rato decía Amado, pues que López Obrador ya dijo que se va a ir y que no. Dijo varias veces: terminando mi gestión me voy y no me van a ver, ni voy a dar entrevistas, ni nada. Ah, pero tiene un testamento, lo cual es una gravísima contradicción. Entonces, ¿va a seguir gobernando tras mano o cómo va a ser el tema? Entonces, el poder, por supuesto que lo tiene enloquecido, porque el poder, también hay otro que dice que atonta a los inteligentes y pendeja a los tontos, ¿no? Bueno, pues yo creo que aquí el tipo lo tienen perfectamente atontado. El poder lo tiene enloquecido. Y por eso, y con esto termino, en mi opinión, López no se va a ir mientras la vida siga con él. Él va a seguir en el poder y si es necesario va a intentar, así como está intentando todas estas tonterías, va a intentar la reelección. Y ya le levantó la mano a Claudia Sheinbaum también, como para que quienes especulen sobre la herencia o el testamento podrían por ahí, ¿no? Sí, claro, eso es lo que yo pienso. Sí, pero regresando también junto con ello al tema del panorama tan drástico, tan dramático, tan indignante que es o que significa la muerte de los periodistas, no conocemos ya no solo las expresiones de solidaridad, de compromiso, etcétera, por la protección de los periodistas, sino no sabemos cuáles fueron los mecanismos que hace 3 años se activaron, si se activaron, como parte de las preguntas que también hizo Lili Téllez al presidente de la República para, digamos, proteger a Lourdes Maldonado, quien en ese periodo, hace 3 años, pues se presentó a pedir ayuda al presidente de la República, ella como uno de los emblemas ahorita más dolorosos, pero estamos hablando de decenas de periodistas fallecidos. Estamos a la intemperie, Berman, de una situación en la que el presidente festeja todo lo que tenga que ver con él como epicentro y menosprecia tragedias como esta que estamos comentando, sí, a la intemperie, ¿no? Así es. De hecho, pues lo dijo, ¿no? Que esto se exagera, digo, con otras palabras, pero dijo que era para atacar a su gobierno, que realmente no es que
ni la sociedad, ni los opositores, ni los medios de comunicación realmente nos preocupáramos por la muerte de los periodistas, sino que era un intento más por atacar a su gobierno. Entonces yo digo, y la pregunta es, ¿se puede ser más mezquino? ¿Se puede ser más ojete? Porque esa es la palabra. Cuando somos el lugar 143 de 180 de los países en donde los asesinatos a periodistas están al orden del día, según Reporteros Sin Fronteras, uno de los países en donde es más peligroso ejercer el periodismo. Se ha visto un incremento bastante importante en comparación con otras administraciones, es decir, es algo que siempre hemos vivido como sociedad, es algo que a lo que nos hemos enfrentado siempre. Sin embargo, en este gobierno en particular, que se supone, lo que tú dices, que se supone que iba a ser diferente, realmente es alarmante cómo se han elevado los asesinatos. Y en este caso en particular, el caso de Lourdes, es más indignante por el simple hecho de que precisamente ella fue a buscarlo hace 3 años para decirle, señor presidente, es que me siento amenazada por esta situación, así, 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 y aún con la con el supuesto apoyo que se le dio, pues la tragedia que sucedió, ¿no? Entonces, habría que preguntarse realmente qué nivel de supuesta protección tenía Lourdes, si realmente gente que estaba encargada de esa supuesta protección no está involucrada precisamente en este ataque, en este asesinato. En fin, son muchas preguntas que quedan en el aire. Y definitivamente es una muestra de esa amenaza, digamos, ¿no? De esa forma de amedrentar, de decir, miren lo que puede pasar si siguen ustedes criticando, si siguen ustedes estando en contra de lo que yo digo. Entonces es un día sí, otro también, estar atacando, ya sea de manera verbal, ya sea de manera, como en este caso, con asesinatos, pero es una característica inequívoca de que este gobierno, pues es un gobierno represor, es un gobierno que le incomoda y le molesta la crítica por parte de medios de comunicación en particular, pero de quien sea, ya lo mencionaba Ricardo, y coincido en ello. Sí, muchas gracias, Amado. Dice el presidente Amado que los que denunciamos los crímenes de periodistas queremos regresar al régimen de corrupción. ¿Cómo la ves? El régimen de corrupción no se ha ido, simplemente cambió de manos y en beneficio y explotación de quienes están hoy en el poder. Pero aquí lo que le incomoda, esta manera de voltear justamente el discurso, describirse a sí mismo atacando a los demás, permanentemente haciendo eso para tratar de vacunarse, tiene que ver con esta intención que hay justamente de propiciar, de permitir que los pequeños dictadorzuelos que hay en todos los niveles en este país tengan esa patente para poder atacar a los periodistas en cualquier otro nivel. Es decir, en la ejecución de Freddy López Arévalo en San Cristóbal fue un acto de veras aterrador. Él venía de comer con su mamá a su casa, con sus hijos, llegó un sicario, le puso una pistola en la cabeza y lo ejecutó en la puerta de su casa. ¿Ok? No pasó nada hasta el momento en que encontraron encajuelados a los supuestos, en ese momento se convirtieron en los supuestos ejecutores de Freddy. ¿Y cómo sabían que ellos eran los ejecutores de Freddy? Hasta el momento en que los ejecutaron, dijeron, ya se murieron, aquí se quedó el carpetazo en el asunto. Lo que están tratando de hacer es promover la idea de que si te portas mal, pero no soy yo, dijo, ¿no? ¿Se acuerdan que dijo públicamente? Si se portan mal, ya saben lo que pasa, pero no soy yo, es la gente, ¿no? Si se pasan, es la gente, a ver, cabrones,
Yo no voy a decir nada, pero miren, híjole, si se portan mal, aguas. Y entonces esos, les está dando autorización a esos. ¿Qué va a pasar? No lo sé, espero que no pase nada malo, pero a cómo van las cosas, lo realmente aterrador es que pueda escalar esto a un nivel, y se lo digo de todo corazón, toco madera, pero ¿qué tan lejos estamos de otro Manuel Buendía? ¿Vamos a llegar a esos extremos? Bartlett sigue ahí, ¿no? Era el jefe del que mandó a ejecutar a Manuel Buendía, que estuvo 30 años en la cárcel por eso, José Antonio Zorrilla Pérez. Están los mismos, ¿no? Les encanta esa forma de operar, porque esa es la forma en que ellos creen que pueden controlar a los medios. Pero hoy esto está sin control. Es decir, el problema es que ejecutan a una periodista que estuvo en las mañaneras y no pasa nada y no va a pasar nada, ¿sí? Y la persona con la que tenía el pleito deja correr el... Fíjense, eso fue la ejecución, fue el domingo a las 7 de la noche, y el directo involucrado en un pleito con ella, que es Jaime Bonilla, a quien se le relacionó y quien ella misma dijo, me amenazó. Hoy por hoy, temo por mi vida, es lo que dijo. Pues el señor quitadazo de la pena hasta que lo entrevistó López Dóriga al día siguiente. No, yo tengo que ver. O sea, con una indolencia, dices, dejan, suponiendo, y yo no tengo ninguna prueba de que Jaime Bonilla hubiera tenido algo que ver, el simple hecho de que deje correr la idea de que esto le pasó por meterse conmigo, aunque él no haya sido, es una perversidad y una intención de amedrentamiento de la prensa. Hoy los periodistas no tenemos ni garantías porque, como lo acabamos de ver hace rato, atacaron en Oaxaca a otro periodista que por fortuna la libró porque trae escoltas y porque trae un equipo de seguridad que lo está cuidando. Pero está cañón, es decir, ya somos presas de cualquiera que se le ocurra disparar contra un periodista. Ricardo Alemán, estamos a casi 2 meses de que llegue la primavera en nuestro país. Habrá mucho calor, amor, necesidad de reponer energías y comer carbohidratos. La calor y carbohidratos como factores para incrementar la violencia sin un gobierno que además no tiene, o con un gobierno que además no tiene una estrategia para enfrentar la propia violencia, la calor y los carbohidratos, la despistolización pidiéndole a las abuelitas como hizo Martí Batres para que se metan a hurtadillas y agarren una pistola y se las entreguen al gobierno. Nada de lo que acabo de decir es chiste. Es parte, y los abrazos y no balazos, de la estrategia del gobierno. ¿Qué nos espera a la sociedad mexicana y en particular a los profesionales de la comunicación durante los siguientes meses en el ejercicio de nuestro trabajo con esta situación que está viviendo el país? Yo creo, Marco, amigos queridos, que en una sociedad democrática no debería haber periodistas protegidos. Yo creo que en una sociedad democrática debería haber ciudadanos en general protegidos. ¿Sí? La protección del Estado mexicano es parte, la protección del Estado a la sociedad es parte del acuerdo de la creación del Estado moderno, punto. Entonces, no debería existir, pero tiene que existir por una razón fundamental, porque desde Palacio todos los días el presidente señala con su dedo flamígero a los periodistas. ¿Sí? Lo que hace López Obrador es la incitación del Estado a los crímenes contra los periodistas. Por tanto, yo insisto que son crímenes de Estado. ¿Sí? Hay quienes me dijeron el otro día que lo escribí, que no entiendo nada. No, perdón. El Estado mexicano, a través del jefe de las instituciones, que es el presidente, es el primero en señalar a los periodistas como perros del mal, aquellos que tienen que ser exterminados por el alcalde, por el cacique, por el que se le ponga enfrente, ¿sí? Entonces, ante esa situación, a mí me parece que tenemos la obligación de exigir, a lo mejor no a López Obrador, pero a lo mejor sí al Congreso o a los diputados del PRI, del PAN y del PRD, etcétera. Tenemos que exigirles que hagan algo. Yo deseo, como dice Amado también, y también toco madera, aquí hay una tablita también,
que no pase nada, pero el deseo no es tampoco una respuesta del Estado. El Estado no son actos de fe, el Estado son acciones concretas contra aquello que lastima, lesiona o mata a los integrantes fundamentales del Estado, que somos los ciudadanos. Y si el presidente juega con estas torpezas y estas babosadas, pues entonces tenemos que ir a otro lado. Tenemos que ir a lo mejor a la ONU o tenemos que mandarle una carta, no sé a quién, para que esto cambie, porque el presidente no va a cambiar, ya lo conocemos, ¿sí? Ya sabemos que es un vengativo y que yo creo que se ríe y aplaude cada que matan a un periodista, porque el mensaje es clarito. Lo dijeron ya ustedes, el mensaje es ese, síganle por ese camino y vean lo que les está pasando, ¿sí? El otro mensaje, lo dijimos al principio, es, pues si no sabes definir la separación entre la noticia y la opinión, pues te cierro y te meto al tambo, ¿eh? O sea, esa es la otra amenaza, etcétera. Es parte de todo este juego de un dictador que es López Obrador. Punto. Terrible, terrible la situación en la que estamos en efecto viviendo. En una hora antes de que empezáramos con este programa ya se había estado informando del atentado contra un periodista también en Oaxaca, y esto se está convirtiendo en efecto en algo consuetudinario y sí, en la posibilidad de que esto escale a mayores dimensiones. Vamos, si les parece a ustedes, a entrar con sus conclusiones. Que parten desde luego de un estado generalizado de violencia, en donde en particular en relación con los profesionales de la comunicación se les intenta acallar, y también con una estructura normativa resuelta por la Suprema Corte de Justicia a censurar a los medios electrónicos. ¿Cuáles serían sus conclusiones? Querido Berman, te escuchamos, por favor. Pues mira, coincido con prácticamente todo lo que se ha comentado en la mesa. Y yo creo que el factor más importante es precisamente la palestra de las mañaneras, es decir, ese discurso de odio que envía cada mañana López Obrador hacia toda la gente que lo ve y que después se expande por medio de los diferentes medios de comunicación. Es lo que está afectando a la sociedad. Es decir, este discurso de odio, de división, empodera de alguna forma precisamente a la sociedad a poder atacar, a poder linchar, y por ejemplo, ya le pasó al mismo Ricardo. Recordaremos cuando este ataque masivo en redes sociales por un simple comentario que hiciste ahí en redes, mi querido Ricardo, y todos nosotros estamos expuestos a eso, todos nosotros estamos expuestos a que nos linchen digitalmente, pero paren eso, paren en que sea una cuestión digital. Pero hoy estamos viviendo la escalada que eso ha tenido de 3 años a la fecha, es decir, va en aumento no nada más de casos, sino va en aumento el nivel de agresividad con el que se están llevando a cabo estos linchamientos. Entonces, todo está, digamos, exacerbado por el combustible que le echa con este discurso que hace cada mañana López Obrador desde Palacio Nacional. Entonces, eso es lo que debería el Congreso de alguna forma de tratar de limitar precisamente qué es lo que se dice en las mañaneras, y entonces empezando por él, es el que tendría que moderarse y tendría que decir que es una opinión personal y que no es una cuestión de informar al pueblo o de darle cuentas al pueblo, sino esta forma tan cínica de agredir y de minimizar el trabajo, no nada más de periodistas, sino incluso de la sociedad civil. Muchas gracias, querido Berman. ¿Cuál es tu último apunte, Amado? Fíjate que uno de los grandes pendientes que ha habido en este país es la dignificación del oficio periodístico, de que no veas al periodista como un estorbo, como una amenaza, sino como un servicio a la sociedad, porque eso es lo que es el periodismo. Y además,
históricamente los políticos no han visto en la crítica una manera de corregir el rumbo, sino más bien una manera lo ven como una limitante, ¿no? El otro día se me ocurrió la idea de proponer en México, porque vendría siendo una necesidad, una especie de organismo autónomo que tenga dos funciones. Una de ellas es, en tanto no se corrija la situación del país, pues obviamente tutelar la protección a los periodistas, porque hoy depende del Estado y el Estado es el que los ataca, ¿no? Vimos que Lourdes Maldonado pues estaba bajo el mecanismo de protección a periodistas del Estado y la mataron allá porque con quien se metió fue con el exgobernador del Estado. Entonces, esto configura una serie de sospechas que tendrían que aclarar. Esa. Y la segunda, yo creo que una manera de dignificar la labor de los periodistas y de los medios de comunicación como empresas es que exista ese organismo autónomo que regule la asignación de publicidad para que el Estado no se meta en los contenidos editoriales, no condiciona a los medios. Si yo tengo un medio que tiene una cobertura en cierto sector y a mí me interesa como gobierno, es un organismo intermedio quien va a decidir a quién se le asigna la publicidad, porque si no, resulta que la jornada, porque la directora de la jornada es comadre del presidente, pues recibe 400 millones de pesos. millones de pesos, Amado. ¿No? Y los medios que no dependa una cosa de la otra. Esto es una locura en los términos en lo que planteaba hace rato en Ricardo, porque pues en México hay necesidad de que exista una protección a periodistas, hay necesidad de que tengamos un INE tan caro, pues porque el nivel de los políticos es el nivel de seguridad que necesitamos para librar las trampas de los políticos es de ese tamaño, no porque sea el más chingón del mundo, sino porque los políticos son los más tramposos del mundo. En ese sentido, en el lugar de los países donde más matan a periodistas y donde el oficio periodístico está tan estigmatizado, pues estaría bien la creación de un organismo absolutamente autónomo que separe, que ponga un punto intermedio entre la amenaza que significa el poder y los medios de comunicación. Pues ahí tienen ustedes. Muchas gracias, Amado. Ricardo Alemán, ¿cuál sería tu conclusión preliminar siempre el día de hoy? Lo que propone Amado ya lo hubiera destruido López Obrador. Sí, claro. Pero claro. Ya acabó con la Comisión de Derechos Humanos, que de alguna manera tenía algunas de esas facultades. Aunque también déjenme decirles de manera muy breve que yo estuve en un momento en ese mecanismo. Alguna vez, y ahí están las notas periodísticas, tiraron de balazos a mi oficina hace 20 y tantos años. Y se me ocurrió ingenuamente acudir a estos mecanismos y efectivamente me pusieron unos policías y intervinieron mis computadoras, mi oficina, mis teléfonos, etcétera, etcétera, de tal suerte que al rato todo Dios en el gobierno de Zedillo sabía hasta cuántos kilos hacía yo cuando iba al baño. Punto. Entonces, la verdad es que es un tema muy complejo, pero en síntesis, lo que a mí me parece es que estamos viendo una degradación social en general en este gobierno y con los integrantes, los políticos de este gobierno, ¿no? La Calor, etcétera, embajadores que son violadores, secretarios de Estado que no cumplen con lo mínimo, etcétera, o sea, director de Pemex que es agrónomo, todo esto es una pachanga, es una estupidez en general. ¿Qué podría salir mal? Pues todo. Y entonces a mí me parece que el problema en este momento no está en pedirle al Estado que nos resuelva, el problema está en denunciar con mayor intensidad a ese Estado. La alianza entre todos nosotros, como lo hemos estado intentando en este pequeño espacio, pero que seamos más, y eso es muy difícil, es casi imposible. Entonces, me parece que necesitamos pensar cosas novedosas, cosas distintas, que nos alejen de la esfera de la tentación del poder para dañarnos. Si les pongo un ejemplo, no es ni presunción ni mucho menos, no me interesa eso. Esta oficina cambió precisamente porque estaba en la sala de un lugar que era mi casa,
en donde pusieron, no una vez, varias veces drones. O sea, yo me volteaba y ahí estaba un chingado dron y hay testigos de eso. Entonces, pues, no se puede de esa manera. Entonces, tengo un sistema de advertencia que lo pedí, pagué a una empresa de seguridad que me dicen con un protocolo en mano qué es lo que debo y no debo hacer. ¿Sí? Por ejemplo, no ir a las manifestaciones estas que convocaron los colegas. Eso entre muchas otras cosas, ¿no? No puedo ir a un estadio de fútbol, etcétera. No voy a decir más porque es darle los consejos a los otros, pero ese es parte del tema. O sea, ¿qué necesitamos? Asumir nosotros mismos nuestra seguridad. Eso es de locos, ¿no? Porque para eso está el Estado. Pero si el Estado no está funcionando, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahí es donde me parece que no hemos sido capaces, por lo menos yo, de pensar algo ingenioso que nos haga ponernos por delante con el talento y con la fuerza de la unidad o de, pues, la importancia de nuestro oficio para responder. Pedirle hoy al Estado que nos cuide como periodistas o como sociedad en general, me parece que es imposible. ¿Por qué? Porque somos de los más odiados por este Estado y por este gobierno. Entonces, tenemos que hacer algo distinto. No se me ocurre qué. Pues ahí tienen ustedes un panorama en realidad ominoso, ¿sí? De orfandad en relación con el funcionamiento de las instituciones, en particular con este tema, el de la Procuración de Justicia, con un presidente que incluso no solo festina la propia polarización, sino que genera esa violencia en el marco de una intemperancia de los ciudadanos en general, como aquí hemos dicho en la mesa, y en particular en el ataque cotidiano a la libertad de expresión, que es sin duda una piedra nodal de la democracia y una piedra también más que está queriendo o pretendiendo derribar el presidente López Obrador. Hasta aquí llega, por supuesto, la conducción mía en relación con la moderación, y como decíamos los viejos antes, Ricardo, cedo los micrófonos a nuestro anfitrión, Amado Avendaño. Cédanmelos porque necesito otros 3. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí llegamos con esta primera mesa de resistencia de este 2022. Yo sigo con lo mío, ustedes siguen con lo suyo. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Esperamos tener a los demás resistentes aquí la próxima semana. Me da muchísimo gusto siempre estar con ustedes. Nos vemos. Bye. Adiós. Gracias. Muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.